¿Cuál crees que fue la experiencia que más te sorprendió de este tiempo? Ok, la experiencia que más me sorprendió. Uy, muchas cosas. Dice. Eh, ya, Intenta Sandy. controlar tu lenguaje, ¿no? No, sí, sí. Siempre Ah, te harto no nomás. manches, qué duro, qué grueso. A ver, pues es que lo primero que se me ocurre es hablar de la boda a la que nos invitaron en Fundación Emanuel. O sea, porque cada aspecto de la boda me hizo llegar como, o sea, llegó a mi corazoncito. Porque, o sea, de inicio, el que toda la boda fuera organizada por la misma comunidad, o sea, toda la comida la hicieron ellos, todo el pastel se organizaron entre ellos para traerlo, las invitaciones todas eran a mano, igual los recuerditos, los centros de mesa, usaron el mismo espacio del centro comunitario para la boda, digo, claro, ya era una iglesia, o sea, ya de entrada eso ayuda, pero o sea, fue el mismo pastor César el que los casó. O sea, todo fue como tan DIY, como tan hecho por ellos mismos. Y luego, o sea, como que, o sea, y todo el sentimiento como de comunidad estaba ahí súper latente, o sea, están todos súper al pendiente de todos, todos eran invitados, todos, o sea, todos participaban en como los juegos que traían y en las dinámicas, este, como que a los novios sí los festejaban mucho y como que sí se sentía como una celebración del amor, ya sabes, y no solo como del amor de pareja de ellos, sino como el amor entre todos, o sea, sí era como una hermandad y entonces me impresionó mucho que nos quisieran incluir a eso y que de verdad nos recibieran como parte de, no como ay, ahí están las maestras o las psicólogas, como nos decían. Entonces, eso, o sea, y ser parte de eso y que nos, o sea, pensar en nosotros como para la comida o para los recuerditos o para, o sea, siquiera poner nuestros nombres en una invitación, se me hace súper impresionante. Y también el hecho de que, o sea, son de como culturas latinas diferentes y de todas maneras como que cada quien aportó lo suyo. Entonces, o sea, como la comida las traían ellos, entonces cada quien tenía su estilo y era comida como muy ecléctica, pero de todas maneras, pues conservaban como las tradiciones de sus países respectivos. Entonces la boda fue entre el novio era mexicano y ella era de Honduras y de todas maneras las dos culturas se respetaron y se mezclaron y no sé, está padrísimo porque, o sea, piensas en la multiculturalidad de que todo esto pasó en las calles de Harlem y pues, o sea, se me hace impresionante. ¿Y qué crees que hiciste tú como para entrar a esa dinámica? Lo que decías, que no eran las psicólogas o las maestras, sino te incluían, ¿qué crees que hiciste tú para eso? Pues los talleres ayudaban mucho porque eran una interacción directa con la comunidad, o sea, con los mismos adultos o con los niños. Y pronto nos dimos cuenta, tanto Brenda como yo, que nos daban mucha libertad, no solo César, o sea, no solo César como nuestro supervisor, sino, o nuestra supervisora Vane, sino la misma comunidad. O sea, no pusieron mucho peso en nosotras de que supiéramos los términos religiosos, por ejemplo, o no esperaban de que fuéramos muy rígidas. Y cuando empezábamos a sacar nuestras personalidades, entonces yo hacía como mis chistes, o Brenda también hacía como cosas muy Brenda, no lo rechazaban, o sea, no se rompía como esta formalidad, digamos, o sea, podíamos ser formales y de todas maneras muy cercanos. Y eso hizo de que no, o sea, que no hubiera como una barrera, sino que al presentarnos como somos tal cual y no ponernos nuestros disfraces de psicólogas, sino como presentarnos como Aranda y Brenda, que sabemos de psicología, como que eso hizo que ellos se abrieran mucho a nosotras. Y entonces, pues como que siento que esa conexión por eso se vio tan fácil, ¿me entiendes? Porque no tuvimos que pretender o como que fingir una formalidad o como una seriedad que, pues, o sea, no era necesaria. Sí íbamos a hablar de temas delicados o fuertes o complicados, claro, pero se puede hacer eso desde la confianza y desde la autenticidad, no desde como
Sí, como de la pretensión, supongo. ¿Y eso cómo se siente diferente en las otras instituciones? Por ejemplo, VIP. Uy, es muy diferente de VIP porque VIP sí te pone muchas como trabas administrativas, o sea, te piden que los intakes los hagas como dice el formato, como pregunta-respuesta, no te dejan elaborar mucho. Cuando pregunté que si podía dar un poco de psicoeducación sobre la violencia, o sea, los tipos de violencia, porque hay una parte del formato que te hace preguntarle a la víctima o bueno, a la clienta que qué tipos de violencia ha vivido. Y entonces preguntas como, ¿violencia física? ¿Violencia emocional? ¿Violencia psicológica? ¿Violencia económica? Pero pues muchas veces no tienen ni idea de qué tipos de violencia han tenido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, o sea, saben que han sufrido violencia, pero muchas veces ellas creen que esta violencia solo se ve ejercida en los gritos o en los golpes, ni siquiera lo ven, el que no les den dinero como un tipo de violencia. Entonces, para mí se me hacía lógico en los intakes también aprovechar y dar psicoeducación. Y cuando me enseñaron a hacer un intake y les pregunté si podía hacer eso, me mandaron por un tubo. Me dijeron que, pues no, porque los intakes tienen que durar 1 hora y no te puedes pasar de ese tiempo y tienes que recabar toda la información que te pidan. Que ya la psicoeducación viene en la terapia. Pero pues se me hace muy difícil separar esas dos cosas. Entonces, como que me entiendes, no había este requerimiento formal de este es el protocolo, no te sale. En VIP sí, estaba muy presente y estaba atrás de mí todo el tiempo. Acabas una sesión, lo tienes que meter a Salesforce. Vas a hacer un taller, tienes que meterlo también en Salesforce. O sea, como que protocolos muy estrictos. Y en cambio, o sea, desde el primer momento en Emanuel llegábamos y nos daban de comer, que dices como, pues, no, o sea, no es parte del trabajo, pero de todas maneras, mientras comíamos, o sea, comíamos, pues, nos dejaban platicar con ellos, interactuábamos, no se mordían la lengua para no decir de más enfrente de nosotros, sino siempre hubo esta como confianza. Entonces sí, o sea, es muy diferente. ¿Y cómo se siente diferente cuando estás haciendo este trabajo tú solita, como en VIP, contrario a en equipo, como Emanuel con Brenda? Pues cada uno tiene sus retos. En VIP, por ejemplo, me encontré con que yo nunca había dado un taller sola, nunca había manejado yo un grupo sola. Lo habíamos hecho siempre en la Ibero con alguna pareja. Incluso en la práctica de grupos, ni siquiera nos enfrentamos a un grupo en sí, en mi práctica. Tuvimos que hacer todo un role-playing y hasta eso eran parejas. Entonces, pues era la primera vez que me enfrentaba a este reto y fue muy difícil al inicio, el exponerte, el como mantener su atención, el responder dudas, el poner reglas y como sí seguirlas, o sea, sí es mucho, porque ya estaba muy acostumbrada no solo a tener una pareja, sino que esta pareja fuera Brenda. Brenda no es la primera vez que trabajamos juntas, lo hemos hecho en casi todas las prácticas y en casi todas las clases, entonces, o sea, ella y yo ya tenemos como un ritmo muy establecido, como, o sea, hacemos muy buena mancuerna. Y no tener eso de repente sí fue un gran reto, fue, no sé, se siente hasta como un poco amenazante el pararte enfrente de ellas. Y a pesar de que la carrera misma me ha enseñado desde un inicio de que la edad nunca es un factor para tu trabajo como psicóloga, o sea, el que yo tenga 22 años ahorita no significa que yo no le pueda decir a alguien del doble de mi edad, no sé, de que aquí estoy para ella o que aquí estoy para escucharla. Sí se siente diferente cuando te paras enfrente de un grupo de 15 mujeres, todas de entre 30 a 50 años, y hablar de como hijos o matrimonio o como cosas, experiencias que ni siquiera he vivido yo, ya sea por la edad o porque pues no las he tenido y ya. Como que sí es muy amenazante y, o sea, y como que al principio en Emanuel y en VIP y en Mixteca sentía que yo estaba aquí jugando a ser psicóloga, no siendo psicóloga, pero pues no sé, encuentras tu ritmo y encuentras tu personalidad como terapeuta. Y en parte eso es hacerlo sola. Como que ya estaba muy acostumbrada a hacerlo con Brenda y sí o sea, cuando estamos juntas y lo hacemos muy bien, explotamos mucho nuestra relación. Entonces, incluso cuando estamos enfrente de un grupo, podemos
hacer un punto y voltearnos con la otra y decir como Brenda y yo, o verdad Brenda, o cosas así. O sea, como que podemos explotar nuestra propia relación para el ejemplo del grupo. Obviamente en VIP yo no podía hacer eso porque, o sea, no tenía nadie con quien hacerlo. O si se me olvidaba algo, o incluso en las pequeñas cosas, cuando repartes material, si tienes una pareja es muy fácil de que mientras una da las instrucciones tú das las plumas, ¿me entiendes? Pero pues en VIP yo no podía hacer eso, o sea, tenía que dar las instrucciones mientras daba las plumas, mientras te explicaba, mientras tenían dudas, mientras seguían hablando, o sea, era como muy diferente. Pero de todas maneras, o sea, creo que me enriquecí mucho de ambas experiencias este semestre, o sea, de trabajar con una pareja y de trabajar sola, porque los retos que superé yo sola, o sea, de ellos estoy muy orgullosa, o sea, como que pude, y creo que esa es una de las enseñanzas más grandes que me ha dejado esta práctica y esta experiencia en general, es encontrar quién soy yo como psicóloga, y eso me ayudó mucho también para explorar quién soy yo como psicóloga, no solo en la experiencia individual, sino en un grupo, y ver cómo uso mis propios recursos sociales, mi sentido del humor, mi lenguaje, lo que sea, para retener la atención del grupo, por ejemplo, o de seguir una conversación. Y en cambio con Brenda este semestre, pues a pesar de que sí tenemos nuestra cadencia, fue diferente porque estábamos enfrentándonos como a temas que jamás habíamos enfrentadonos antes. No sé si eso lo dije bien, pero o sea, fue muy diferente. Y hablando de encontrarte como psicóloga, ¿cuáles herramientas son las que ahora tienes como más confianza que encontraste o que empezaste a usar allá? Pues encontré, por ejemplo, que soy más carismática de lo que tenía ubicado. Y como que con eso puedo, o sea, puedo get away with a lot. No sé cómo decir eso en español. Salirme con la mía. Salirme con la mía en muchas ocasiones. Porque me acuerdo que en una de las primeras prácticas que yo tuve en tercer semestre, la maestra nos dijo como la frasecita de puedes atrapar o sea, atrapas más moscas con miel, ¿no? Y de que, o sea, puedes en un espacio terapéutico decir cualquier cosa, aunque sea muy fuerte, aunque sea incluso una interpretación, o sea, lo que sea, si lo dices como con el lenguaje, el carisma y como el acercamiento correcto. Y encontré que una vía para eso, para mí, es pues mi personalidad misma, y eso es algo que como que no veía venir. O sea, mi carisma, como decía antes 1000 veces, mi sentido del humor, mi fisicalidad incluso, o sea, como que uso mucho cómo muevo mi cuerpo para expresar cosas, y eso fue nuevo. Entonces tengo recursos así. Wow, es que estoy cayendo en 20. Sí, felicidades. Gracias. Y si le vas a... me dijiste que el próximo semestre no van a ir a Nueva York, ¿verdad? Si fueran a ir a Nueva York y te tocara hacer una reunión como la que tú tuviste con las que fueron en el semestre anterior, ¿qué les dirías a las nuevas chavas que van a ir para allá? Uy. Como que es que me acuerdo de qué dudas yo tenía en ese momento. Y me acuerdo de que a pesar de que la generación anterior nos decía de que sí sabemos mucho y de que confiáramos en nuestras habilidades y... o sea, de que íbamos a sentir regresando de que ya estamos listas para el título y que ya nada más extiende tu mano porque ya me voy a graduar. O sea, nos decían estas cosas y no me las creía. Como que decía como... O sea, no sé, había muchas inseguridades profesionales en mí, como muchos ¿y qué tal sis? Pero creo que ahora que ya estoy del otro lado, eso sería de lo primero que hablaría con la siguiente generación. O sea, como de verdad no es chiste, 100% real, sí sabemos mucho, o sea, sí venimos muy bien preparados. Obviamente depende de cada quien, pero sí sabemos mucho y sí tenemos muchos recursos que explotar, y muchos de esos recursos, como estoy hablando yo ahorita y me está cayendo el 20 ahorita, no venimos, o sea, no vemos venir. Y sí aprendemos muchísimo, o sea, si decides dejarte llevar por la experiencia
y como adoptar una posición de humildad, donde sabes que sabes mucho, pero también vienes a aprender, como que de verdad puedes sacar un provecho gigantesco en esto, y no solo profesionalmente, sino estas personas a las que vemos y tratamos de ayudar, no solo se llevan un pedazo de nuestras versiones profesionales, sino un pedazo de nosotros como persona. Y ese es un recurso enorme y un valor enorme de esta práctica. O sea, como que engancharnos con la gente y sí estar ahí para ellas y dentro de este vínculo de terapéutico, ya sea en grupo o individual, como sí invertirnos emocionalmente, el payoff es muy grande, o sea, el pago es muy grande. ¿Y hay algo más que quieres decir antes de terminar? Ay, que no quiero que termine. que no, o sea, no puedo creer lo rápido que se fue el tiempo. Y todo lo que saqué y todo lo que, o sea, y la gente que conocí de verdad ahora tiene un lugar tan especial en mi corazón, o sea, no voy a poder dejar de pensar en, o sea, si pienso en Nueva York, no voy a dejar de pensar en ellos. Si escucho en las noticias ahora como, es que los migrantes, o alguien está discutiendo como el tema a nivel sociopolítico, para mí ya no son este blob de gente sin cara y sin motivaciones, sino ya para mí, o sea, hasta la palabra migrantes tiene pues una cara, un nombre, una historia, y pues, o sea, eso solo me hace pensar de que si eso fue para una pequeña porción de esta población a la que tuve el privilegio de conocer, el resto de ellos, o sea, imagínate todo el potencial y todo el valor humano que hay ahí, o sea, inmediatamente estoy invertida en este movimiento social, no solo como persona, sino ya profesionalmente en todo. Y pues yo creo que eso es algo de lo que estoy muy agradecida.